un momento de pie para pedirle al Señor que nos ayude con esta lección. Por aquí empecé a repartir las lecciones y me quedó la 2, hermano. Gloria a Dios. Ahora sí, me tocó pronto. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos siga dirigiendo. Gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa. Mira, Señor, que seguramente cada uno de nosotros anduvimos en actividades, anduvimos en la escuela, anduvimos en el trabajo, anduvimos haciendo muchas cosas, Padre. Pero gracias te damos por la oportunidad de estar aquí. Te hemos alabado y adorado a través del canto, Señor Dios, a través de la alabanza, a través de un corazón agradecido. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, se siga moviendo en este lugar, sobre todo, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Agradecemos, Señor, la oportunidad de estar aquí. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios de la grandeza. Dice tu palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Dice tu poderosa palabra que aún los que están en los cielos, los ángeles, los serafines, los querubines, los que estamos en la tierra y aún los que están debajo de la tierra confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dirige mis labios, Señor Dios, y prepara la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, y que nos podamos llevar, Señor, una palabra, Dios de los cielos y de la tierra, que nos afirme más y más en el caminar cristiano, que nos dé nuevas fuerzas a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Te agradecemos y te alabamos, Dios de la gloria, Dios del poder, Dios de la honra, Dios de la alabanza y Dios del reconocimiento, ahora y por siempre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Vamos a empezar con... Ténganme paciencia, hermanos, porque como dijo la hermana Eli en la clase pasada acerca de la Biblia, hay mucha información, hermanos, y ténganme paciencia. La lección número 2 de esta nueva secuencia de estudio tiene por título, ¿existe Dios? Y para nosotros como cristianos es una pregunta que lleva una respuesta obvia. Claro que existe Dios. Y en esta lección lo que vamos a dar son ciertos argumentos con los cuales nosotros estamos seguros que Dios existe. Esos argumentos son desde la ciencia, son desde la filosofía, son desde la antropología, que es el conocimiento del ser humano. Y vamos a empezar, hermanos, con lo siguiente. Dios no quiere que solo lo estudiemos por estudiar, hermanos. Dios quiere que nosotros nos metamos a su palabra, en la oración, en el Espíritu, para tener una comunión con Él, para que su presencia se mueva en nuestro hogar, para que su presencia nos dirija. No solamente es tener datos, no solamente es tener conocimientos, sino tener la oportunidad de tener una comunión con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con el Dios cercano. Miren que este estudio, hermanos, alguien llama a nuestro Dios el Dios de los 1000 nombres. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene muchos atributos y se le fue revelando al ser humano a través de la historia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con ciertos nombres o con ciertos atributos. Pero ¿qué creen, hermanos? Ese Dios de los 1000 nombres, si no es que, o de atributos, ese Dios de los 1000 nombres, de los 1000 atributos, conoce el nombre de todos y cada uno de los que estamos aquí. Gloria a Dios. Y está, hermanos, ocupado por la vida de todos y cada uno de los que aquí nos encontramos. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, no trata de justificar la existencia de Dios. La Biblia lo da por hecho. Si usted abre su Biblia, no dice la Biblia, voy a darles evidencias de que yo sí existo. No. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él llega actuando. Él no viene justificando que si existo o no existo. Dios existe. Ahora, es importante que nosotros tengamos ciertos fundamentos. ¿Por qué? Porque a veces nos toca convivir con personas y le podemos decir, mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la historia, mira lo que dicen los cumplimientos proféticos, para si tienes alguna duda, quita esa duda, porque nuestro Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso. Algunos de los argumentos, hermanos, tienen unos nombres así muy rimbombantes. El primero de los fundamentos se le llama el argumento cosmológico, que es una filosofía. Es el cosmos, hermanos, es el universo. Y lo que nos dice en pocas palabras este argumento cosmológico es que todo lo que existe tiene una causa. Si existe un universo, es que hay una causa de que alguien lo formó.
¿Y quién lo formó? Pues el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer argumento. Todo lo que vemos y lo que no vemos, lo creó nuestro Dios Todopoderoso. El siguiente argumento es un argumento científico. Este argumento se le llama argumento teleológico, o es decir, un diseño inteligente. Si usted se pone a ver un documental, hermanos, sobre el universo, se queda uno sorprendido de todo lo que hay en el universo. Si a usted le gusta, por ejemplo, las plantas, se queda uno sorprendido cómo se desarrollan las plantas. Si usted se pone a ver algo acerca de los animales, acerca de las células, acerca de la agricultura, usted se queda sorprendido. Entonces, hubo alguien que diseñó todo eso. Y en este argumento se llega a la conclusión que no pudo haber sido un hombre, hermanos. El día de ayer o antier, por ahí en la casa, que es su casa, se nos metió un mosco de esos grandotes y ya lo maté, hermanos. Y le digo a mi esposa, mira, este mosco, si nosotros supiéramos toda la ciencia y todos los años para que la tecnología hiciera algo semejante, estamos sorprendidos, ¿verdad? Cuando se hicieron los grandes aviones caza de los Estados Unidos, cuando se hicieron los helicópteros, etcétera, 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 ¿de dónde lo tomaron, hermano? Pues del diseño divino. Y dice lo siguiente en el Salmo 19:1. Este argumento teológico nos habla de un diseño inteligente. Alguien diseñó, hermanos, alguien lo pensó, alguien lo plasmó en planos. Se habla, por ejemplo, de algunos grandes inventores que pusieron sus bosquejos ahí en las libretas. ¿Y quién lo diseñó todo esto tan hermoso? Pues Dios. Entonces se llega a la conclusión que solamente un Dios lo puede diseñar. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quizá una persona puede decir, es que a mí no me han hablado del evangelio. Mira, ponte a ver las nubes, ponte a ver los cielos, ponte a ver el crecimiento de las plantas. Pasa por el proceso que nos hablaba de la hermana Eli, de las personas que fueron mamás y vieron el proceso, o uno cuando se pone a ver cómo se va creando, desarrollando la vida de un bebé, uno se queda sorprendido. ¿De acuerdo? Entonces no hay motivo que la persona diga, es que a mí nadie me habló. Dios te habló a través de su creación. Dice en el Salmo 97:6, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todos los pueblos alrededor del mundo, alrededor de todos los tiempos, han visto las estrellas, han visto los eclipses, han visto el sol, han visto la luna, y entonces ahí se ve que Dios existe. Amén. Entonces, el argumento del cosmos, que toda causa tiene un origen y ese origen es Dios. El argumento del diseño inteligente, Dios es el que hizo ese diseño. El siguiente argumento se le llama argumento ontológico, que es el de que hay un ser superior. Y este fundamento es un fundamento filosófico. Me llama la atención que el domingo platicando con Robert, él pensaba que le tocaba el día de hoy. Y le digo, no, ¿qué crees? Me toca a mí. Y leyó el título y me llamó la atención que dijo, ay, ese tema está como que muy profundo, es para meterle muchas cosas. Pero aquí vamos a tratar de explicarlo, aunque sea brevemente. Si podemos concebir a un ser perfecto, aún en esos grupos que no son abiertamente religiosos, dicen que hay un Dios, bueno, hay un ser supremo, ¿verdad? Le llaman. Si podemos concebir un ser perfecto y grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, este ser debe existir en la realidad. Un ser que solo existe en la mente no puede ser el más grande posible. Y una conclusión es que para que eso que fue diseñado se pueda realizar, no lo puede realizar un hombre, lo tiene que realizar un Dios. Y esa es la conclusión lógica y filosófica de este argumento. Y dice en Romanos 1:20, por favor, hermano Saúl, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El argumento anterior era el diseño, ahora es ponerlo en práctica o realizarlo. Nosotros como seres humanos, hermanos, podemos tener diseños, incluso podemos tener pensamientos que quizá desde la niñez los tuvimos, pero una cosa es pensarlo, otra cosa es diseñarlo y otra cosa es hacerlo. Fíjense que algunos niños, yo recuerdo que cuando eran muy pequeños, así como de kinder, veían algunas caricaturas y veían que una niñita de caricaturas se subía a una nube y andaba viajando en las nubes, hermano. Eso pues viene en el pensamiento, obviamente. ¿Cuántos no pensaron que podíamos o se podría volar? Si los pajaritos pueden volar, ¿por qué nosotros que estamos más grandes no podemos volar? ¿Verdad? Entonces, esa es la parte donde para las cosas imposibles hay un Dios que todo lo es posible. Hay un argumento, hermanos, el número 4 es un argumento de la moralidad. Hay una ley moral universal. Todas las culturas humanas, sin excepción, tienen un sentido innato de bien y del mal. Y para que haya una ley moral, tuvo que haber una persona, en este caso no una persona, sino un Dios que lo puso en el corazón de cada ser humano. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, los gentiles pues obviamente eran los que no son judíos, y los judíos se regían bajo la ley de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que es de la enseñanza, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, dice en la palabra de Dios en Romanos, bueno, nosotros tenemos la ley, los judíos, y como tenemos la ley, tenemos la enseñanza, hacemos ciertas cosas. Pero como los gentiles que no tienen la ley, de todos modos, algunos sí hacen bien las cosas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque está en su corazón. ¿Y quién se la puso? ¿Un ser humano? No, se la puso Dios. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La gente tampoco puede decir, es que a mí no me enseñaron la ley, es que Dios ya no la puso en nuestro corazón. Amén. Número 5. El argumento de la conciencia. Este es un argumento filosófico y es de la experiencia interior. Nos habla, dice que la neurociencia, es decir, aquella ciencia que trata del estudio del cerebro. La neurociencia puede describir el cerebro, lo puede estudiar. ¿Cuántas veces no han tomado esos cerebros de los grandes científicos y los están estudiando? Y se generan modelos matemáticos para ver cómo las neuronas se interconectan entre sí, pero no pueden explicar por qué hay un yo dentro de nosotros. Yo puedo tener mi cuerpo, mi cerebro, pero no me pueden explicar por qué yo tengo un alma y un espíritu, ¿verdad? La neurociencia puede describir al cerebro, pero no puede explicar por qué hay un yo que siente, que piensa y que experimenta. Entonces, esto nos lleva a que solamente hay un Dios, que es el que nos da algo más que la parte física. Proverbios 20:27. Aquí nos habla que Dios puso una lámpara en cada uno de los seres humanos. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Aquí lo dice de esta manera poéticamente. Dios puso un alma, Dios puso un espíritu, y aquí le dice que es una lámpara que Dios pone en cada uno de nosotros. Ya voy a pasar esta parte, hermanos. Son varios argumentos que quizá no estamos tan acostumbrados, pero que son importantes que por lo menos los escuchemos mencionar. El argumento número 6, hay un argumento antropológico, que es la ciencia que estudia al ser humano de manera integral, sus rasgos biológicos, culturales y sociales. En todas las culturas humanas conocidas existe la noción de algo divino y de algo trascendente, de algo eterno. Todas las culturas a través de los tiempos, si ustedes se acuerdan sus tiempos de primaria, secundaria, incluso de bachillerato, cuando se estudian las culturas, pues ahí cada cultura intentaba tener pues su dios o sus dioses
que le respondieran sus inquietudes, sus necesidades, y que en el corazón de la mayoría, vamos a decir, de esas culturas y de esas personas, pues pensaban que la vida era más que esta vida, ¿verdad? Aquí esos muchachos que son filósofos nomás se me quedan viendo, ¿verdad? Quiere decir que tienen mucho para al rato platicar. Gloria a Dios. Entonces, existe una sed universal por trascender, porque ¿qué hay más allá de la eternidad? Y si hay una sed, debe haber quien le satisfaga esa sed. Y esa sed no te la va a satisfacer una persona, solamente la puede satisfacer el Dios Todopoderoso. Alguien dijo alguna ocasión que cada ser humano tiene un hueco en su corazón, ¿verdad? De la forma y del tamaño de Cristo Jesús. Solamente Cristo, solamente el Dios Todopoderoso nos va a dar esa eternidad, y nosotros lo sabemos. Hay una eternidad para cada ser humano, pero necesitamos que esa eternidad sea en su presencia, no sea lejos de su presencia. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no es decir, nacemos, nos reproducimos y nos morimos y ya. No, hay una eternidad. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros somos finitos, hermanos. Dios es infinito y hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender, no alcanzamos a entender, pero nosotros como cristianos, antes de entender, tenemos que obedecer. Si estamos seguros que es Dios el que nos habla, si estamos leyendo su palabra y Dios nos dice, haz esto, hay que hacerlo. Y después lo entenderemos. Es como cuando nosotros a nuestros hijos le decimos, hijo, haz esto, y sabemos por qué se lo decimos. Y en su tiempo, ¿verdad? Lo entendemos. A veces pasan años y años, o hasta que somos papá o mamá, entendemos lo que dijo mi mamá, entendemos lo que dijo mi papá, ¿ok? Así es con las cosas de Dios, hay que obedecerle y después hay que entenderle. El siguiente argumento es el argumento de la profecía bíblica, que es lleva parte de historia y lleva parte de una exactitud matemática. La Biblia contiene cientos de profecías específicas escritas siglos antes de ocurrir, y muchas de ellas, ¿verdad?, ya se cumplieron. Un matemático por ahí hizo un cálculo de que si una persona cumplía 8 de las profecías mesiánicas, que hablaba del Mesías, en este caso del Señor Jesucristo, la probabilidad de que una persona cumpliera esas 8 profecías era muy, muy pequeña. Pues la probabilidad, hermanos, la máxima probabilidad es 1. Si un evento se va a realizar, tiene probabilidad de 1. Bueno, el hecho de que una persona cumpla 8 de las profecías mesiánicas tiene una probabilidad, ponga atención, 0.0000, o sea, 16 ceros y después un 1. Casi es como que mañana se levanta, hermano, y usted vea que el sol no sale por el lado este, sino que sale por el lado oeste. Así es eso. Y el Señor Jesucristo no cumplió 8 profecías, hermanos, de las mesiánicas, de las que se habían anunciado desde Isaías, desde Miqueas, no. Él cumplió alrededor de 300, hermanos, 300 profecías. Unos dicen que por 200, otros dicen como por 300, hermanos. Pero lo importante, hermanos, es que hay un fundamento, hay un argumento de cumplimiento profético. Dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio. Dios, hermanos, conoce todo y Dios en su misericordia nos ha revelado ciertas cosas. Dice Deuteronomio 29:29, que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Para que las vivamos. Las cosas no reveladas, hermanos, no andemos preguntándole al Señor, ¿y por qué esto no dice la Biblia? ¿Y por qué esto? No. Mira, vive y disfruta lo que Dios le pareció apropiado revelarnos. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hay otro argumento, hermanos, que es el argumento de la resurrección.
La resurrección de Jesucristo es el hecho histórico mejor atestiguado del mundo antiguo. Muchos buscan los argumentos para comprobar que la resurrección del Señor Jesucristo fue, y otros buscan que no fue, pero todas esas investigaciones nos han llevado a que este evento que cambió la historia esté muy investigado y que efectivamente es cierto. Hay un historiador, Wright, concluye que la tumba vacía y las apariciones después de la resurrección son irrefutables. Hay muchas pruebas de que efectivamente la tumba está vacía, hermanos, y nosotros lo creemos y lo vivimos, porque ahora Cristo está a la diestra del Padre, ¿verdad? Sentado, orando, intercediendo por cada uno de nosotros, y también está en nuestro corazón. La conclusión clave es que la resurrección es el sello de Dios sobre toda la historia. Primera de Corintios 15:3 y 15:4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos son algunos, hermanos, de los argumentos que adicionalmente a lo que usted cree, nos pueden servir para decir Dios existe. Nosotros sabemos que Dios existe, y esos argumentos clasificados en forma filosófica, en forma científica, en forma de antropología, etcétera, nos llevan a reafirmarnos de que efectivamente nuestro Dios existe, y si alguien nos dice lo contrario, hermanos, pues oremos por esa persona, que nuestra fe siempre se incremente, que nuestra fe, a pesar de las dificultades, de las circunstancias, nosotros sigamos adelante. Dios es la causa de que exista el universo, hermanos, es el argumento cosmológico. Dios es el argumento teleológico, es decir, Él es el diseñador divino. Él, hermanos, es el argumento moral. ¿Por qué? Porque puso el bien y el mal en el corazón de cada uno de los seres humanos. Él es el argumento de la conciencia. Él es el que puso el alma y el espíritu en cada uno de nosotros. Él es el que puso una sed en los seres humanos para buscar la eternidad, para buscar de Dios, para llenar nuestro espíritu. Porque cuando nosotros, hermanos, podíamos estar muy ocupados en nuestras actividades, toda la semana podríamos estar así ocupados, pero en el momento de la soledad estaba el vacío, hermanos, estaba la tristeza, estaba quizá el dolor, estaba el sufrimiento, estaba la soledad. Él es, hermanos, el que cumplió, el Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, muchas de las profecías que están en la Biblia, y en su segunda venida se cumplirán el resto de las profecías. Él es el que resucitó de la tumba, hermanos. Por eso nuestro Dios está vivo, por eso nuestro Dios existe. Y el último de los argumentos es la experiencia, hermanos, la experiencia personal que tenemos cada uno de nosotros. Dios habló a cada uno de nosotros de diferente manera, y por eso Dios se presenta con diferentes atributos. Millones de personas de todas las culturas, de todos los tiempos, de todos los niveles intelectuales, hermanos, han reportado encuentros transformadores con el Dios vivo, con el Dios verdadero, sanidades que no se pueden explicar, respuestas precisas a las oraciones, una paz sobrenatural y unos cambios radicales de vida. Nos indica que el Dios Todopoderoso está vivo y es verdadero. Démosle un fuerte aplauso, hermanos, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Y me voy a permitir, hermanos, mostrar o ilustrar con algunos de los principios que la palabra de Dios nos muestra, de que nuestro Dios es un Dios cercano. Se dice que es un Dios inmanente, es un Dios cercano, un Dios que no está en los cielos sin hacer nada, sino que está en nuestro corazón, en nuestra mente, a cada instante y a cada momento. Dice en el Salmo 50:15, por favor, Saúl, dice: e invócame en el día de la angustia. El día, el momento que usted tenga angustia, hermanos, Dios está con usted. Él te va a librar, y dice: yo te libraré y tú me honrarás.
Este Dios es el Dios libertador, se le llama el Dios libertador, el Dios que nos libertó de la droga, el Dios que nos libertó de la promiscuidad, el Dios que nos libertó de la miseria, el Dios que nos libertó de las cadenas de la esclavitud, el Dios que nos sacó de la oscuridad, el Dios que nos sacó del fango, hermanos, el Dios que nos sacó de la locura, hermanos. Ese Dios es tu Dios y es mi Dios libertador, y se dice que se le llama en el hebreo Jehová Palat, Jehová mi libertador. Y Señor, por eso te agradecemos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro libertador. Y si en este momento estamos atravesando por situaciones, hermanos, donde el enemigo quiere venir a atraparnos, tenemos nuestro Dios libertador, Jehová Yahvé Palat. Dios es mi libertador. Sí, hermanos, gloria a Dios. Aplauda al que vive, al Dios libertador, al Dios todopoderoso, al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que había un hombre que tenía alrededor de 99 años y su mujer pues andaba por ahí cerca en la edad, y que tenían la promesa de un hijo, hermanos, pero ella era estéril y él de 99 años. Y Dios les dijo que les iba a dar un hijo, hermanos. ¿Será esto posible? Bueno, para Dios todo es posible. Dice la poderosa palabra de Dios en Génesis 17:1. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé obediente, hermanos. Perfecto, pues, así como a veces nosotros entendemos la perfección, pues no. Pero hermanos, con que seamos obedientes, eso nos va a ayudar. Ese Dios es el Dios de los imposibles. Hermanos, el Dios de los imposibles es tu Dios y es mi Dios. Y Él es el Shaddai, hermanos. El Shaddai es el Dios todopoderoso. ¿Existe Dios, hermanos? Sí. Y tiene miles de atributos y tiene varios nombres, hermanos. Pero te lo vuelvo a decir, conoce tu nombre y conoce mi nombre. Porque nuestro Dios también es un Dios personal. Gloria a Dios. Vamos a mencionar algunos otros. Tengo todavía unos minutitos. Hubo una sierva llamada Agar, ¿verdad? Que pues la corrieron, hermano, y se sintió despreciada y abandonada. Pero aún siendo extranjera, el ángel del Señor se le apareció. El ángel del Señor generalmente habla del Señor Jesucristo. Y dice que Agar se quedó asombrada porque Dios la vio en su soledad. Dios la vio en su necesidad. Miren, hermanos, que cuando nosotros tenemos situaciones tan adversas, tan difíciles, no estamos solos, hermanos. A veces pensamos que estamos solos, pero nunca estamos solos, porque Dios, hermanos, el Dios todopoderoso, el Dios El Roí, el Dios que ve tu aflicción, está con cada uno de nosotros. Génesis 16:13 le dice Agar a Dios: tú eres Dios que ve. Dios, hermanos, está viendo tu vida. Dios está viendo mi vida, Dios está viendo tus logros, Dios está viendo mis logros, Dios está viendo tus necesidades, Dios está viendo mis necesidades. Él es el Dios que ve, el Roí. Gloria a Dios. Hermano, el día que estemos pasando por aflicción, no se nos olvide que Dios nos está viendo. Y tú y yo le podemos pedir fortaleza, le podemos pedir consolación, le podemos pedir ayuda, le podemos suplicar, porque Él está viendo, hermanos, la situación. Gloria a Dios. En Génesis 22:14 dice la poderosa palabra de Dios: en el momento más dramático del Antiguo Testamento, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios detiene su mano y provee un carnero trabado en un zarzal. Este evento prefigura el sacrificio de Cristo en el Calvario. Dios mismo proveyó al Cordero y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios, hermanos, es nuestro proveedor. Nos dio lo mejor, que fue al Señor Jesucristo, para proveernos salvación. ¿Cómo no nos dará todo aquello que nosotros podamos necesitar? Hermanos, porque una cosa a veces es necesitar y otra cosa a veces va más allá
¿De lo que, perdón? Del querer, ¿verdad? Y dice que este es un nombre que muchos de nosotros lo conocemos, que es Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Y nos vamos, de favor, Saúl, Éxodo 15:26. Aquí nos podemos pasar, hermanos, buena parte y podemos ver en la Biblia muchos atributos, muchos nombres del Señor, y todos y cada uno de ellos es porque Dios, hermanos, se acerca a todos y a cada uno de nosotros, sobre todo dependiendo nuestra necesidad. Éxodo 15:26 dice: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios, hermanos, es nuestro sanador. Él nos sana físicamente, Él nos sana emocionalmente, Él nos sana mentalmente y Él nos sana espiritualmente, que es la salvación a través del Señor Jesucristo. Y ustedes saben ese nombre, hermanos, apóyenme. Él es Jehová, ¿qué? Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Gloria a Dios. Vámonos ahí mismo en Éxodo 17:15, por favor, Saúl. Gloria a Dios por la vida de Saúl, ¿verdad? Yo apenas estoy viendo en mi celular, en mi Biblia, la cita y él ya la tiene acá. No sé cómo le haga, si le den una lista previa o no lo sé, pero muy rápido. Aquí Israel, hermanos, lucha contra Amalek en Refidim, mientras Moisés tiene los brazos levantados. Ustedes también conocen la historia bíblica. Israel prevalece. Cuando los baja, Amalek prevalece. Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés hasta la puesta del sol. Israel vence. Moisés erige un altar bajo la bandera de la victoria de Dios. Y dice Éxodo 17:15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Pero este versículo, hermanos, lleva algo fuerte. Los amalecitas, hermanos, vienen de la descendencia de Amalek. Amalek era el nieto de Esaú, o sea que también era familia, hermanos. Pero cuando los israelitas salieron de Egipto, esos fueron los primeros que le atacaron, y por la espalda, hermanos. Y los amalecitas, hermanos, si ustedes se meten a un diccionario que sea casi secular, hermanos, los amalecitas nos representan la parte oculta, la parte del enemigo. Por eso cuando se dice que se tiene lucha contra los demonios, hermanos, es un espíritu amalecita. Son espíritus de obscuridad, espíritus de hechicería, espíritus de brujería. Entonces, por eso las luchas son muy fuertes contra los amalecitas. Por eso tenía que Moisés, y aquí también nos enseña, ¿verdad?, que Moisés tenía que estar levantando las manos mientras Josué estaba peleando la guerra física, pero él estaba llevando una guerra espiritual, porque había una guerra no solamente física, en el mundo físico, sino había una guerra en el mundo espiritual. Y la importancia cuando ese tipo de situaciones estén, es que nosotros tenemos que estar unidos, nosotros tenemos que estar apoyando, levantando los brazos, ¿verdad?, de las personas que están pasando por esa lucha espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, lo que estamos diciendo, Jehová me está venciendo en el área espiritual al enemigo y a sus demonios. O sea, no es algo físico, es algo espiritual. Por eso de repente cuando nosotros por ahí en la madrugada, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos despierta y tenemos esas luchas de oración, y que esas luchas de oración incluso nos llevan a que de repente en el día andemos hasta medios cansados del cerebro. Bueno, Dios no nos dejó solos, Él estuvo levantando, hermanos, nuestros brazos. Y gloria a Dios, hermanos, por aquellos de nuestros hermanos, ¿verdad?, que se levantan por la mañana y están orando y están intercediendo por la congregación, por su familia, por los pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y recordemos que de los amalecitas también después quisieron destruir al pueblo de Dios, ¿verdad?, en los tiempos de Esther. Voy casi a terminar, hermanos. Dejen que les menciono uno o dos más. Nos vamos a ir a Éxodo 34:6. Dice la poderosa palabra de Dios: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y aquí lo que nos dice es que nuestro Dios es Jehová, el dador de misericordia. Ya lo dijimos, la misericordia es darle a las personas lo que necesitan sin merecerlo.
Nosotros necesitábamos urgentemente la salvación. Nosotros necesitábamos cambiar nuestro estilo de vida, hermanos, donde quizá nuestro hogar estaba siendo destruido, quizá nuestras vidas las llevábamos por mal camino, y no quizá afirmativamente, pero Dios en su misericordia, hermanos, usó a alguna persona para darnos el mensaje de salvación, para estar orando por nosotros a veces tanto tiempo, hermanos. Y gloria a Dios, porque nosotros tenemos que estar orando por nuestros familiares y por las personas perdidas. Y también, hermanos, tenemos que hacer esa parte del evangelismo y del discipulado. Y esas clases, hermanos, precisamente de eso se tratan, de hacer discipulado. Y ese Dios misericordioso se dice que es el Dios Rahum en el hebreo. El Dios Rahum. Es una cualidad o un atributo de nuestro Dios, que de nuestro Dios es misericordioso. Miren, hermanos, que si Dios no tuviera misericordia, ¿quién estaría en este mundo? Ya estaría solo, quizá pues las plantas y los animales, pero seres humanos, nada. Éxodo 34:14. Miren, vamos en el Pentateuco, hermanos, y miren cuántos atributos y nombres salen. Si ustedes se van a través de la Biblia, no va a terminar, bueno, difícilmente va a terminar. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso, y esa cualidad o atributo se le llama Cana. Dios es celoso, Dios es Cana. En el contexto del pacto renovado del Sinaí, Dios prohíbe toda alianza con los pueblos paganos y su adoración idolátrica. El celo de Dios no es debilidad emocional, sino la expresión de su amor exclusivo. Él no comparte a su pueblo con ídolos que le destruyen. La idolatría, hermanos, destruye. Los países más pobres del mundo son los países idólatras, hermanos. Entonces, si Dios nos ha alcanzado, tenemos que mantenernos solamente en el camino del Señor, porque Dios es un Dios celoso y porque nos ama, nos prohíbe y nos corrige que andemos en idolatría. Y con esto concluyo. Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, Dios es nuestro socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. El Redentor, recuerden, hermanos, redimir es pagar un precio. Y el precio que Dios pagó por nuestra vida, por nuestra alma, por nuestro espíritu, fue la vida del Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso vino y se hizo carne, ¿verdad? Y pagó el precio para que nosotros fuésemos redimidos. Ese nombre, hermanos, se le llama Goel. Jesucristo es mi Goel. Jesucristo es mi Redentor. Jesucristo es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Y la figura que hay en el Antiguo Testamento es el pariente redentor, que está, ¿en qué libro, hermanos? En Ruth, ¿verdad? Y el pariente redentor de Ruth, ¿quién fue? Boaz, ¿verdad? O Boaz, ¿de acuerdo? Pónganse de pie, por favor, hermanos, y vamos a agradecerle a Dios. Miren que